Seferino esta mañanita. Don Sefer, le hago una pregunta al saque. Cuénteme por ahí, Juan. Su método de transportación Sí. siempre ha sido la bicicleta. Exactamente. Usted siempre tiene obviamente un pantalón largo, suelto, Sí. pero yo me imagino que las piernas suyas son tipo fisiculturista. Ay, bendito, nene. Esa batata es... ¿Qué batata ni batata? Es un bloque. ¿Qué bloque ni bloque? De hecho, en vez de batata, yo lo que tengo son guineitos piña. ¿De verdad? Sí, las piernas mías ahora son resistentes. La gente a veces me dice, mira, esas piernas, usted parece un martinete, me dicen, mira. ¿Un martinete? ¿Qué? ¿Me han dicho? Así me han martinete? dicho. Un martinete, un pájaro de esos que tiene las piernas bien flacas. Sí, O me dice, mira, por ahí un flamenco. Pero dejen el relajo. O sea, que la bicicleta no le ha ayudado a tener una batata abundante. Mira, yo te voy a decir algo, Juan, y a la audiencia, a la gente que nos ve y nos escucha, escuchen algo. Usted puede, un fisiculturista. Ajá. Un fisiculturista se puede matar la vida entera haciendo pesa. Y tú ves que crece de la cintura para arriba las piernas, lo que son las pantorrillas, las batatas, eso no crece. Eso si tú saliste, si tú eres patiflaco de nacimiento, así te quedas. Así te quedaste. No hay manera. ¿De verdad? Wow. Eso es algo que no va a crecer. Un fisiculturista lo que hace es que tonifica. Ajá. Si tenía un guineito piña en vez de batata, Sí. pues es un guineito piña más duro. Pero no crece Pero a sigue la... siendo guineíto piña. Pero sigue siendo así, patiflaco. Por eso es que el relajo de que está fuerte arriba, pero las patitas flacas. Pero en el caso mío, las piernitas, pero son bien resistentes. Eso que dice Don Seferino, tú que vas al gimnasio. Bueno, yo Morena, no ¿es sé. cierto? No sé, hay gente que sí se ve así, pero hay otros que no. No, hay otros que no. Depende que tú trabajes más. Pero si yo conozco personas Ajá, que nunca en su vida han hecho ejercicio y tienen unas pantorrillas sí. que parecen calabazas. Pero sabes que búscate, a lo mejor en su tiempo denante, como usted dice, Ajá. caminaba mucho a pie. Pero es que eso grandes no tiene nada que distancias. ver. Claro que sí. ¿Cuántas bicicletas yo no corro? ¿Cuánto a pie yo no he caminado? Exacto. Lo que hago es que las piernas mías... Usted tiene Mi millones mamá, de millas mira, caminadas, millones de ¿qué? millas. Mi mamá tiene unos socos de piernas, pero No, son unos socos. Pero él se refiere a varones, no las nenas. Las No, nenas pero sí. déjame decirte esto, tiene unos socos de piernas por caminar, porque nunca hizo ejercicio. Bueno, pues yo te estoy dando mi testimonio. Por eso te digo que hay Las gente suyas no se soplaron. que la mía. Las piernas suyas no se soplaron. Mira, cuando yo iba a la escuela, hace muchos años atrás, que íbamos a la clase de educación física, Sí. pantalones cortos. Yo llegaba a la escuela y la gente decía, adiós, mira, Seferino camina con las manos. Wow, Porque ese- parecía que que mis piernas eran igual que mis antebrazos. que los brazos, wow. Cuando no se supone que sea así. ¿Y a usted no le parecía nada ¿Qué? cuando le decían eso? No, yo decía, pero ¿y por qué dicen eso? Pero con el tiempo dice, van a crecer, le decía yo. Tranquilo, que van a crecer a los 18, van a crecer. Pasaron los 18, a los 25. Pasaron los 25. Y los 30 y 40. A los 30. Y te las mirabas todos los días y nada pasaba. Mira, hay algo que es bien. Es más, vamos a poner el tema de hoy Vamos a hacer el tema de hoy Vamos al tema. Mira, Yo el lo tema- desvié, yo lo No, desvié. pero podemos usar esto como tema. Ajá. Ok. El hombre. Sí. Y la mujer. Se supone que el hombre, esto es acá, ¿verdad? Que el hombre Ajá. tenga las piernas más grandes que la mujer, ¿Más grandes de gorditas o largas? más gorditas, ¿sabes? Por ejemplo, Ajá. yo he visto hombres que se frustran, Ajá. como el caso de Gaby Alicea. El pan y vecino suyo. Exactamente. Que su esposa tiene la Ajá, pierna más sí. gorda. Más Ajá. gordas, sí. Bendito, que son 3 veces las de Gaby. 3 veces. 3 veces. Wow. Entonces mi pregunta es a la audiencia, a los que nos están escuchando, Ajá. eso debe ser, el hombre sufre por eso, se siente un poco acomplejado por eso, porque su esposa tiene las batatas más grandes que él. Se supone que el hombre, esta es la pregunta, ¿se supone que el hombre tenga las pantorrillas más gordas, más grandes, más fuertes que su esposa? ¿Se supone? ¿Se supone? ¿Se supone o no? Bueno, no sé, eso es relativo, pero por lo menos las chicas que yo conozco la tienen más gorditas. Porque tú ves a Gaby, a la esposa, y La diferencia es mucha. ¿qué? Bendito, los nenes de Gaby dicen, bendito papi, pero Sigue con pantalón largo, no te pongas corto. sí, puede ser.
¿Se supone o no se supone? O el hombre no debe sentirse como que, pero es que mi esposa tiene más pantorrillas que yo, más gorda, más fuerte, más dura. ¿Eso está bien o no? No sé, yo tengo la impresión de que el no hay público una le va a decir regla, que una no. regla establecida. Yo pienso que es algo como que medio estético que Dios le dio a las nenas, que casi siempre tienen las piernitas más llenitas que nosotros los ¿Tú padres. crees? O sea, hay Es lo excepciones, común, es hay lo común. excepciones. Es lo común Es lo común, para mí es lo común. que las mujeres tengan las pantorrillas más gorditas que los varones, Sí, es lo común. Claro. Sí, claro yo sí, creo que claro. es regla ya. Vamos a escucharla, yo quiero escuchar la audiencia. Porque yo estoy seguro que va a haber expresiones divididas, creo yo. No sé, yo creo que va a ganar abrumadoramente que la mujer tiene las piernitas más llenitas, más gorditas. Sí. Se ve raro que el esposo tenga las piernitas mucho más flacas, se ve raro eso, ese detalle, se ve raro. Si tú ves en la playa una parejita, Ajá. un matrimonio en la playa, Ya el te esposo... ves con las piernas más gorditas, sí. Yo no sé, Vamos a escuchar a la gente, No me he puesto a pensar en Vamos a eso. escuchar a la gente, yo quiero escuchar a la gente. 787-993-9700, 787-993-9700. 0-0. Entonces se pregunta si es común que los varones tengamos Ahí las estamos. piernitas más flaquitas que las espositas de nosotros. Vamos a ver. Hola, Inruta, buen día. El nene de la grúa. Hola, Nene, hola. ¿cómo estás? Bendiciones y feliz día a los padres, a Juan Carlos, Juan. muchachos. A Sabdiel también. Ya Seguro que sí, Sabdiel, papá. Y hasta y él, que no, papá también. Qué bueno. Ajá. Nene, ¿es la primera vez que llama? Es la primera vez que llamo esta semana. Porque estamos el lunes. Semana. Ok, Nene, cuéntame, ¿qué tú crees de este tema? Fíjate, mi esposa la tiene más gordita que yo. ¿Y tú te sientes bien? O sea, ¿no tienes Sí. problema con eso? No, tranquilo. Y acuérdate que yo hago ejercicio también, pero ella la tiene más gordita. Él hace ejercicio, el nene. Vemos, para hacer ejercicio no tiene nada que ver. No. No tiene nada que ver con la pantorrilla. Me refiero a las pantorrillas. Porque los cuádriceps, lo que son los muslos, tú Sí. los trabajas y crecen, pero la Crece. pantorrilla... No, eso no hay. No, eso no. No, eso no hay. Eso no hay forma ahí. Eso no hay. La pantorrilla es algo que eso es... O sea, en el caso de los varones, usted dice que una batata flaca es una batata flaca para toda la vida. Tú puedes trabajar en el gimnasio. Ajá. La batata, tú tienes la batata flaca. Ajá. Tú la trabajas en el gimnasio duro, y mucha pesa, toda la semana pesa, mucha proteína. Se pone dura, se tonifica. Ajá. Pero no va a crecer, no crece. No, lo que hace es tomar una forma, pero si lo que quieres crecer... No crece, nene, no Es crece. más, te vas a ver bien raro. No te mates ahí, no te mates. Vamos a escuchar a la gente. Hello. Hola. Sí, buenos días, chicos, que Dios los bendiga mucho Dios y te felicidades a los padres. Dios te bendiga, Dios te Gracias. bendiga. Gracias. A los Ay, padres. Dios mío, me estoy gozando como siempre con ustedes que me hacen todas las mañanas. Qué bueno. Nene, Así ¿qué es tú que yo piensas creo del que tema? es común. Las chicas siempre tenemos las pantorrillas, ¿verdad? Bastante pronunciadas. Es Ok. lo más común. Es lo más Ya hay común. gente que se sabe de eso, pero lo común es que las chicas siempre tienen esa pantorrilla bien puestecita. Y los varones, lamentablemente, piecitos de garcita. Y tú encuentras, dama, antes de que me enganche, Qué tú fuerte. encuentras a un hombre Ajá. con las piernas flaquitas, tú encuentras que se ve bien, o tú dices que el hombre necesita que la pantorrilla sea más gordita. O para Bueno, ti. Perdonando, ¿verdad? Pero todo depende de las proporciones que tenga. Porque tú te imaginas una persona voluminosa arriba y estas patitas de garza. Eso no luce para nada. Lo he visto. Ah, rayo, patitas de Patitas. Los he de visto, garza. los he visto así. Eso pero, está bien fuerte. pero nena, a mí me dicen martinete. ¿Sabes de garza martinete? Exacto, sí. Búscate una No hay foto de un tanta la martinete. diferencia. No, búscate una foto de un martinete para que tú Voy a veas. buscarla, voy a buscarla. La Aquí en el campo, yo sé lo que es eso, lleva la quebrada. La En la garza- quebrada hay muchos martínez. Sí. Se van. Es negro. Las garzas tienen las piernas. Porque la garza es blanca. Sí, la No, garza no es es blanca. negro. No, déjame buscarla porque ahora me Es como intriga. grisáceo, pero negro no. Martinete, Ok. para que tú veas las patitas de los martinetes, bendito. Y los pajaritos esos que van a la playa, que cuando viene la ola salen corriendo para atrás. Y cuando se va la ola, vuelven para la playa. Y cuando viene la ola, salen corriendo esas patitas. ¿Tú viste esas patitas flaquitas? Sí. Hola, la próxima. Buenas Hola. noches, Ruta. Ese es ver a Gaby Alicia en la Hola, playa. buenos días. Mismo. Buenos días. días. Bueno, pues aquí sí que se abrió la corte. Yo difiero totalmente. Cuénteme. ¿Cómo?
Eso depende de la genética, Ok. porque no tiene que ver que sea mujer o que sea hombre. Ok. Porque tengo de todo. Yo soy mujer Sí. y no tengo las pantorrillas Gordita. anchas, ni pronunciadas, ni nada. Bien formadas, sí. Oh. Pero no así una cosa, como dicen por ahí, de muslo, de jamón. No, nada de eso. Oh, pantorrillas de Pero, jamón. sin embargo, no. mi esposo tiene unas patatas invidiables. ¿Qué? ¿Cómo es? ¡Eje! ¿Tu esposo? Sí, por eso digo que depende de la genética. Si buscamos toda la familia de él, los varones tienen la patata pronunciada, obviamente la heredaron de su mamá. Ahora, en mi caso, mi mamá tiene la patata pronunciada y todas las nenas en mi casa no las tienen pronunciadas, la heredamos de mi papá. Ok. Y las Mira personas eso. que yo conozco, por lo menos, ¿verdad? Las personas que siempre las he visto y son, si se pueden ver un poquito más, observar, ocultar un poquito más, depende de la genética. Ahora, una cosa es que las tengan flaquitas, ¿verdad? Sí. Otra cosa es que las tengan bien formadas de acuerdo al ejercicio que hacen, porque yo las tengo flaquitas, pero las tengo bien formadas porque hago ejercicio. ¿Y cómo tú te sientes viendo a tu esposo que tiene más pantorrillas que tú? ¿Cómo tú te sientes? De lo más bien, al principio me daba cosita porque decía, Dios mío, te ponemos una peluca y una faldita. ¡Ay, pero ¡Ay, nena! Dios mío! A rayos. Y cambia totalmente. O tú le decías, vamos a cambiar tus pantorrillas por las Los mías. varones, ¿verdad? Buscan esa observación en las mujeres, pero no diría que es la norma ni es lo más común. Ok. Yo diría que depende de la genética. Así que cuando lleguen a sus casas, pónganse a ver los nietos, verdad, los es sobrinos, verdad, para que verdad. ustedes vean que van a ver de todo. Y- Batatas de hombres pronunciadas, batatas de mujeres ¿Y flaquitas. tú tienes hijos? ¿Tienes hijos? Sí, ¿Y tus hijos salieron con tus piernas o las de tu esposo? con las mías. ella lo dice Ella tan le hizo triste. esa pena. Sí, esa piernita flaquita. Muchas gracias, oyente, muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Ve, Ay, en el ay, caso ay. de ella, el esposo tiene unas pantorrillas grandes y ella las tiene flaquitas. Mira eso. Pues, dicen que los opuestos se atraen. A lo mejor el esposo dijo, yo tengo las piernas bien grandes, no me gustan así, me gustan como las tuyas, flaquitas. Sí, eso puede pasar, Eso puede pasar. Eso puede pasar. Ay. Estamos ahí. Hello. Seguimos. Muy buenos días Buenos días. y bendecidos. Amén. Bendiciones. Amén. Mira, te voy a traer algo jocoso. Ajá. Mi esposo tiene las piernitas llenas como yo, Ok. Mira, pero igual. hacemos una diferencia. ¿Cuál? Nosotros somos lo que le llaman sesentones, ¿no? Ajá. Somos gente un poquito mayorcita, vamos. Ajá. Ok. Ok. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí no me gusta, a él tampoco, así que vamos a la par. No me gusta que se aceite las piernas. Ok. Pero tú te imaginas, a la inversa, que uno tenga las piernitas muy delgadas, él las tenga bien bonitas, los dos se rasuren las piernas, y eso llama más la atención, porque yo Claro. lo he visto. Claro, Que las sí. piernas de él son más llamativas, más bonitas, que la tiene ella, ¿verdad? Por la llenura, pero aún le sumas que también se rasura las piernas. Mira eso. Sí, Wow. hay de todo. Sí. Son más llamativas. Sí. Sí, porque uno tiene una ¿cómo se dice? Las personas tienen un estándar de lo que son piernas bonitas. Ajá, eso. Entonces ven una pareja, un matrimonio, él y ella en pantalones cortos caminando por Disney, así tiene que estar Fernan en Disney, en pantalones cortos. Y de momento Chachi tiene las piernas igual que Fernan, pero Fernan se la rasura igual que ella y las de Fernan son más lindas. Y la gente tirándole fotos a las piernas de Fernan. ¡Wow! ¡Qué linda tu pierna, Fernan! Más linda que las de Chachi. Ay, yo nunca había escuchado algo así. Pero la oyente dice eso, ¿viste? Wow. Dice, mi esposo él se rasura las piernas porque no le gusta ver tanto pelo en las piernas y se le pone más lindas que las mías. Me mira. voy a fijar en eso cuando vea pareja a los dos en pantalones ¿Tú sabes lo cortos. que es eso? Celo de pareja. Ella le envidia las piernas al marido. Ponte un mahón hoy, mijo. Sí, no, hoy no te vas a poner pantalones cortos. Hoy no Mira, veo pacas, hoy no Hoy veo no, pacas. hoy no. Hoy no te luzca. No te luzca hoy. O te quedas en casa. Vamos a la otra, Buenos Sandiel. días. Hello. 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 Ese
Se le olvidó. Se le fue, que se estaba fue. en el aire ya. Ya se fue. Bueno, ya. Hello. Fue a checarse las piernas. 787-993-9700. Se fue, chequea Don la Seferino está preguntando en esta mañana Ajá. si es común que los hombres tengan la batata mucho más flaca que las nenas, aunque se está dando cuenta de que hay excepciones tremendas. Ajá. Hay sesiones ajá. tremendas. Y que nos enteramos aquí. Ahí Ahí está. está. Hello. Hola. Sí, buen día. Buenos días. Bien, llamó dama. ¿Sí? Hello. Sí, en mi caso, mi esposo y yo tenemos las piernas gorditas Ok. y salimos y una persona que nos encontramos nos dijo, ¿cómo es que tú tienes las piernas gorditas? Le preguntó a mi esposo. Ajá. Y hace ejercicio, lo demás. Y mi esposo le dijo, no, así son naturales, mira a mi bebé. Y las piernitas del nene igual de gorditas. Oh. Ah, pues es genético, es como dijo la. Es verdad, Genético. es genética. Es Como dijo una de las genética. oyentes. Genética. Sí, Y a sí. veces, muchas veces. Yo he visto bebés que tienen las piernas más gordas que Gaby. Pero que Gaby cualquiera. Bebé, ¿tú sabes que un bebé? Un bebé de 11 meses. Ay, papá. Yo, Gaby, no me pongo más pantalones cortos. ¿Qué? ¿Cuándo tú no has visto pantalones cortos? Nunca. Es verdad, nunca he visto a Gaby. Nunca. Gaby va a la playa en maones. Le dice, mami, me tengo que comprar un mahón. ¿Para qué? Para irme a la playa. Pero tú. O sea, que los skinny jeans, Gaby no sabe lo que es eso. ¿Qué? No, ¿sabes? No. Ay, es que me encantaría verlo. ¿No qué? Skinny jeans. Ya nos vamos. Estamos, Una ñapita. Una ñapita, está por ahí. Mira, El vale. cuadro dale. está reventado. Hola, buen día. Hello. Buenos días. Buenos días. Varón. Entonces, en mi caso, yo tengo unos palillos de fósforo Oh, de pierna. Wow. Está bien, está bien. Eso está bien. Tiene las piernas un poquito más gorditas que yo, pero siempre que salimos, pues los palillos de fósforo míos llaman más la atención que las piernas gordas de ella. Mira, Ve, mira. él le roba toda la atención a las piernas de la esposa. Pero no es porque sean más gorditas. No. Es porque a la gente se sorprende de los flacos. Ella se bota afeitándose sus piernas, poniéndose cremita para que sus piernas luzcan bien cuando llegue el marido. Con los pantalones cortos, la gente lo que mira son las piernas flacas del marido. Oye, roba la atención. Roba la ¿Será que atención. dirán cómo esas piernas sostienen ese cuerpo? Exactamente. Dice, mire, tiene 2 hilitos saliéndose del pantalón. Rayo. hilito ahí. Está muy fuerte Hay eso. 2 hilitos colgando del pantalón y eso son las piernas de los pobres hombres. Dios los bendiga. Mira, nos vemos. Ajá. Lo más importante de todo es, sean gordas o sean flacas, si estás saludable y puedes caminar libremente, correr, brincar y todo lo demás, dale gracias a Dios por tus piernas, aunque sean flaquitas, dale gracias a Dios porque las tienes y están saludables. ¿Verdad que sí? Sí, Eso señor. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. El segmento de Don Seferino, como todos los lunes, sala de entretenimiento para toda la familia. Para invitaciones de Don Seferino, llame al 450-1841. 450-1841. Dios los bendiga. Eso, a Nos dar vemos gracias por lo que tenemos. el próximo lunes. Vamos.